Con respecto a los huesos del cráneo y de la cara, podemos decir que hay variedad en cuanto a la forma, ¿no? Huesos irregulares, como el maxilar inferior. Tenemos también la zona de los pómulos, llamados cigomáticos o hueso malar. Tenemos huesos frontal, parietal, temporal, efenoides y o hueso occipital, que vendrían a ser la mayoría huesos planos, salvo la zona del hueso temporal y el efenoides, que son huesos irregulares desde el punto de vista interno. Entonces, cráneo y cara, hay que decir que también tiene su estructura interna con hueso esponjoso y compacto, pero con menor cantidad de médula ósea roja y amarilla. También ya podemos ir mencionando lo que viene siendo el soporte de esta bóveda craneal, que vendría a ser la columna vertebral. Son 33, 34 vértebras en total. Y por supuesto la variación viene dada por la zona del coxis, en donde a veces hay fusión de 4 vértebras, a veces hay fusión de 5 o de 3, por eso varía el número de vértebras en el cuerpo humano, que vendrían a ser 33 o 34 vértebras. Si hablamos de la zona cervical, hay 7 vértebras en total, 7 cervicales, en donde las dos primeras tienen nombres: Atlas y Axis. C1 y C2 también se le puede decir. C3, C4, C5, que vendría a ser quinta cervical. Así vamos a designar a las vértebras por la letra C y el número, que viene siendo vértebras cervicales. C3 significa tercera cervical. Si hablamos de la zona dorsal, podemos decir D5, que vendría a ser la quinta dorsal. Si hablamos de zona lumbar, L3, o de zona sacra, S1, S2, S3. Entonces, ¿qué podemos decir de las cervicales? La cervical Atlas, que es una de las más importantes, soporta al cráneo y se articula con el occipital. Hay agujeros vertebrales o orificios vertebrales, así se les llaman, en donde pasa una arteria vertebral, también a nivel C2, y después llega al cerebro por el polígono de Willis para irrigación sanguínea a nivel cerebral, a nivel encéfalo. Son muy importantes estas dos vértebras, y dicho sea de paso, una característica clave, que no hay disco vertebral en esta zona, tampoco a nivel de sacrocoxis, porque son huesos fusionados. Entonces, habíamos dicho cervicales, 7 en total. Es una región muy importante en donde la rectificación cervical es muy común y genera dolores importantes: cefalea, migraña, dolor retroocular, es decir, dolor detrás de los ojos, fotofobia, que es esto de el malestar a la luz, bien, paciente que les molesta la luz, así que mareos, vértigo también. Es una zona muy delicada y que a nivel profesionales de la salud que trabajan sobre la parte muscular, claro, por supuesto, el alivio es considerable. Después tenemos la zona dorsal. Esta zona dorsal, con 12 vértebras en total, vendría a ser la segunda región, vendría a ser una sifosis dorsal. La anterior era una lordosis cervical, y las dorsales tienen características importantes, que es justamente la parte de la articulación que recibe la cabeza de la costilla, y sobre todo mencionar la diferencia que hay entre las apófisis espinosas. Esta es mucho más larga y mira hacia abajo, y la apófisis espinosa de las cervicales terminan en una bifurcación, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la columna a nivel general? Que hay mucho ligamento. Tenemos ligamento vertebral común anterior, posterior, ligamento amarillo, ligamento interespinoso, supraespinoso, facetarios, ligamentos flavos, es decir, hay mucha cantidad. Por lo tanto, es propensa a la zona de los esguinces. Bien, y cuando yo digo esguince, no estoy hablando solamente de zona de tobillo, porque lo primero que piensa el profesional es esguince, ya rápidamente piensa en un tobillo, y no solamente es en esa articulación. Se da mucho en zona de cervicales y dorsales. Es una zona muy propensa a haber estiramientos o distensión del ligamento, y esto genera un dolor bien considerable, y es importante que el profesional sepa diferenciarlo, lo que es un dolor agudo proveniente de partes blandas como los ligamentos, o de los tendones, o de los músculos, o a nivel óseo, o a nivel pinzamiento vertebral que comprime un nervio. Así que cada dolor es característico en su manifestación clínica, hay que diferenciarlo, porque el tratamiento
es diferente y el tiempo de recuperación también. La zona lumbar es una zona lordótica que tiene 5 vértebras y son muy grandes en volumen, porque claro, reciben los 7-8 kilos de cráneo y los 4 kilos aproximadamente a nivel, por supuesto, de los miembros superiores, así que aguanta mucho peso, por supuesto, por eso son grandes en superficie, sobre todo a nivel cuerpo vertebral. Su apófisis espinosa es mucho más corta que la zona dorsal y ancha, bastante ancha sobre todo también. Y claro, terminando con la parte de la columna, ya podemos estar hablando del sacro y el coxis, que es una zona fusionada, es un solo hueso básicamente, en donde hay 5 vértebras a nivel del sacro y 4 a nivel del coxis. Como decía al principio, pueden haber 3 también fusionadas. Es una zona bien interesante porque a nivel relajación en esa parte, tomando en cuenta zona lumbar y zona de glúteos, relaja bastante al paciente y es considerable, por supuesto, la recuperación también si hablamos de zonas a ese nivel, sobre todo por el ciático. Bien, las ciatalgias son muy comunes en esta zona y por supuesto muy frecuentes también desde el punto de vista clínico. Entonces, para repasar, la zona de la columna vertebral, 33, 34 vértebras y 4 regiones o 4 curvaturas: cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxigia.